distintos enfoques de acuerdo a las necesidades de la cursada. En esta primera etapa, como bien dijo Guillermina, estuvimos centrando el ojo, poniéndonos bien adentro de lo que era la unidad de producción, el sistema productivo. Ahora nos vamos a ir a ver concretamente el contexto. De alguna manera, nos va a permitir este contexto, no es solamente el contexto cercano de la unidad de producción, sino vamos a ver el contexto en general de las producciones agropecuarias de toda la Argentina, y para eso vamos a ver las distintas regiones productivas, y para eso se van a analizar con estos 4 ejes con los que nosotros entendemos que se tienen que abordar el enfoque regional de la producción argentina. Entonces, es salirnos de la unidad de producción, del subsistema, del sistema productivo, y nos vamos a centrar por afuera, en el contexto de todas las unidades de producción. Nada más como una síntesis, Guille. Excelente, excelente. Bueno, nos vamos a la otra presentación, que es la de historia. Esto después se los pasamos por el grupo de WhatsApp. De esto dependemos 100% de Internet. Ahí va. Bien. Acá no sé si, no voy a hacer foco en cada uno de estos cuadritos porque si no es como medio mucho, pero como verán la línea de tiempo, no sé si la ven del todo porque a mí está como un poco interrumpida, a ver si puedo sacar esto. No. Llegamos hasta el 2016, pero como dejar planteada ahí una flecha que sigue, que la línea de tiempo sigue, pero creíamos como que cortar en un periodo, porque claramente hubo un cambio de modelo, en 2016 era importante. Bueno, nosotros organizamos la historia y ustedes lo tienen en la guía de esa manera. Algunas reflexiones sobre la época colonial hasta 1880. Analizamos bastante en profundidad, algo que ustedes lo vieron largamente en la secundaria, estoy completamente segura, que es el modelo agroexportador entre 1880 y 1930. Avanzamos desde 1930 a 1976 con el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, para llegar a partir de 1976 y hasta el 2001 al neoliberalismo. Y por último vamos a hacer un análisis de la situación, así le llamamos, en algún momento le vamos a cambiar el nombre, pero cuando construimos esta parte de la materia estábamos transitando 2002-2003, entonces le pusimos situación post-devaluación, que llegó hasta ahí, hasta el 2016. Algunas reflexiones previas, todo esto es como muy anecdótico, pero es como para que nosotros nos vayamos haciendo una especie de configuración, si yo puedo abrir esto sería genial, de lo que era nuestro país, nuestro territorio nacional, allá hacia... Se sigue viendo, Guille, la filmina de dimensiones de análisis. O sea que todo lo que hablé, ¿lo hablé sin mostrar nada? Exacto. Ay, ¿por qué no me dijeron? Bueno, a ver, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Tenés que dejar de compartir y volver a compartir. Veje, ¿cómo no vas a decir? Estuve hablando todo lo que estuve hablando y le estaba mostrando. ¿Ahí ven? Te estoy diciendo, y bueno, yo. ¿Ahí ven? No, todavía no. Bueno, gracias. A ver, si puedo poner ahí. Ahora sí. Ahí está, ahora sí. Ahora sí. Para que ahora no. Como veo la mitad de lo que ven ustedes porque. Bueno. Voy a tener que ir así, los voy a volver un poquito locos, pero es para que vean toda la línea completa. Bueno, ahí está la línea completa, todo lo que estaba diciendo, no lo voy a repetir. Están los distintos modelos o los distintos momentos históricos que nosotros analizamos. Así que arrancamos en la época colonial hasta 1880. Bueno, ahora va a pasar todo. Esperamos un poco, ahí va. Y wow, ahí está. Bueno, la idea de incluir este análisis es para que ustedes se den una idea de cómo se va conformando nuestro país y la importancia actual que tiene la región pampeana, con la región, justo ahora que estamos tan en conflicto con la región AMBA y la ciudad puerto,
es algo que se construye, cuando hoy hablábamos de construcción social del espacio, es un espacio que está construido socialmente y que tiene, digamos, y que es consecuencia de pujas políticas, de cuestiones económicas, de intereses de diversos, que concluyeron en que hoy nuestro país tenga la estructura que tiene. Y eso se empieza a dar, no desde que Colón llegó a América, porque llegó en 1492 y recién a partir de 1776, 1777 es que empieza a tener importancia la región de Buenos Aires, debido a que previo a esto, las regiones más importantes de nuestro país estaban en el norte, noroeste sobre todo, por su relación con el centro del virreinato, y algo en la zona de Cuyo, porque existía algún tipo de comercio con lo que se llamó la Capitanía de Chile, que estaba en Valparaíso. Pero bueno, la realidad es que hasta 1776, el único puerto habilitado en América, en relación con España, que era el imperio del cual dependíamos, era el puerto que está ubicado en Perú, en Callao, que está en Lima, Perú. Entonces, todas las mercancías que salían de distintos lugares de América, pero de nuestro país, también salían por allí. Entonces, todo el norte de nuestro país estaba muy desarrollado económicamente, estaba bastante más poblado, y tenía algunas actividades que estaban ligadas a ese comercio con esta zona de gran desarrollo. Por ejemplo, para que ustedes se den una idea, en la zona de Cuyo se producía grapa, se producía vid, se producían algunas frutas deshidratadas. En el norte había comercio de mulas, había industrias de la carreta, o sea, cuestiones que tienen que ver obviamente con la época y que hacían al desarrollo del centro del virreinato. Hasta que, bueno, ya la zona de Buenos Aires estaba muy vista y muy requerida tanto por el imperio de Portugal como por el imperio británico. Era un puerto bastante apetecible por todos, ya se daba algún comercio clandestino, y es así que en 1776 la corona española decide fundar el Virreinato de Río de la Plata, con sede en Buenos Aires, y en 1777 se habilita el puerto. ¿Qué pasa cuando se habilita el puerto de Buenos Aires? ¿No lo estudiaron? Cuando se habilita el puerto de Buenos Aires, se empieza a generar actividad económica a partir del puerto. Entonces esas economías que tenían tanto desarrollo, que estaban al norte de nuestro país, empiezan a tener un menor desarrollo, empiezan a entrar por el puerto mercancías que vienen de Europa, y empiezan a salir algunas mercancías de producto de la actividad económica de la región pampeana, básicamente. ¿Y en qué se basaba la actividad de la región pampeana en estas épocas? ¿Alguien vio el videito que les mandé? 6 minutos duraba. Ganadera. Ganadera, muy bien. ¿Y qué era esa ganadería que se daba? ¿Cómo era la extracción o cómo se hacía la explotación del ganado? Por vaquerías, porque llegaron a la Argentina anteriormente vacas y no, cada vez se fueron expandiendo más porque no había depredadores y entonces salían a cazar y nada. Eso, era caza. No producían, era caza. No se producía, era caza. Por eso de vaquerías. Bien, muy bien, exactamente. No sé si se acuerdan que Buenos Aires tuvo dos fundaciones, una en 1530 y otra en 1580, no era 530, creo que es 531, 530 y pico. Entre esas dos fundaciones, la primera fundación, siempre que llegaba un conquistador a América, traían un barco que traían ganado, de distintos tipos de ganado, bovino, equino, ovino, y algunas cuestiones como para instalarse en el territorio al que llegaban. Llegaron, se instalaron, bajaron el ganado, pero esa población no resistió mucho tiempo por distintas cuestiones, y se fueron. Abandonaron el ganado, que se fue, como dijo recién el compañero, que creo que está ahí él,
se reprodujo naturalmente en el interior de la región pampeana, y bueno, y le dio esa riqueza a la región que la diferenció del resto de otras regiones. Y en eso se basó la vaquería. Las vaquerías eran una organización para salir a cazar ganado. Y el virreinato daba autorizaciones y a personas que eran por ahí capitalistas, que contrataban a los gauchos, que son las personas de a caballo, que se dedicaban a cazar el ganado, sacaban el cuero, consumían algo del... ¿Cómo? No, eso, que sacaban el cuero y después casi nada se aprovechaba de la vaca, quedaban ahí tiradas, lo usarían ellos para comer, pero no es que se comercializaba la carne, salvo, no sé si la lengua, ¿no? La lengua sí, no, muy poquito. La lengua y los Comían- cuernos. ¿Cómo? Lengua y cuernos. Lengua y cuernos. Algo comían en el momento. Lo asado que se comían estos muchachos, increíble era, ¿no? Igual era un ganado cimarrón, grandote, duro, no sé, ¿viste? Sí, seguramente, era la base de la alimentación, la carne. Pero bueno, no sé, ¿por qué no se aprovechaba la carne? ¿Será porque No había ¿No había Eran heladera? veganos. No había heladera, genial. ¿Qué más? ¿Por qué? No había forma de Iban a conservarla. cazar Claro. Se salaba, ¿no? Va, eso es lo que intentaban. Por ahora no se sala, recién cuando... el charqui. Claro. El charqui es carne seca al sol, El charqui. algunas veces con sal, y la cecina es la carne seca en sal. El charqui era una forma de conservar la carne que tenían los pueblos originarios, y también se hacía, pero era muy poca la El cantidad. ahumado también. Bueno, ya el ahumado ya no era más para gourmetes. Imagínense grandes cantidades. Entonces, bueno, al sol se podía secar algo, que era el consumo de las familias, lo hacían los pueblos originarios, pero no era lo que más se utilizaba. Lo que sí se utilizaba en esta época era la carne salada, conservada en sal, que se denominaba cecina. Pero bueno, acá en la Argentina, en este momento, en la región pampeana, en lo que ustedes estamos viendo que se exploraba de la región pampeana, que no es mucho, no había sal, no había disponibilidad de sal. Entonces, los primeros intentos de salar la carne fue trayendo de España, de Cádiz, sal. Imagínense que antieconómico era traer un barco que tardaba 3 meses en llegar solo con sal. Entonces, era más económico dejar tirada la carne ahí que intentar salarla de esta manera. Otra incursión que hubo para lograr obtener sal fue a las salinas grandes en La Pampa. Había que atravesar toda la provincia de Buenos Aires, que estaba poblada de pueblos originarios, que habían domesticado el caballo, que eran muy buenos guerreros, y bueno, realmente no tuvo ningún tipo de éxito. Hasta que en 1815 se hace una incursión por mar. Se dan cuenta, la provincia de Buenos Aires salen por mar hasta Patagones, y encuentran el salar ahí, y empiezan a obtener sal de Patagones sin tener que atravesar por tierra, era por mar, era más fácil, y de esta manera empiezan a salarse la carne, y la Argentina empieza a exportar carne salada. ¿Sí? Y el saladero es la primer industria. No sé por qué está esto acá. Bueno, para que voy a hacer una cosita más, perdón que los mareo, pero no tengo forma de pasar si no es de esta manera. Es como sí, bueno, primero estaba la estancia colonial, ahí está, me la perdí. Bueno, en la estancia colonial con la riqueza que significaba el ganado vacuno, hasta el momento, hasta la presencia de la estancia colonial, esas tierras es como que el dueño era el virreinato y no tenían un dueño establecido. Cuando empiezan a extinguirse el ganado cimarrón, porque había, la explotación era muy grande y no llegaba a regenerarse, empiezan a delimitarse las tierras y se empiezan a vender de alguna manera o a entregar, obviamente que eran las principales personas que tenían relación con el virrey en esa época,
y digamos, y los permisos de vaquería se otorgaban a los dueños de esas tierras. Bueno, eso es como una evolución de las vaquerías, si se quiere, y luego viene el saladero, que ya es, a las vacas se las arriaba hasta el saladero, y ahí se las cuereaba para poder digamos, salar la carne. Había como un pequeño engorde previo al saladero para que recuperaran lo que venían caminando Hay una serie que lo representa bárbaro esto, que pasaba igual en Estados Unidos, que es Frontier, creo que se llama, que iban a buscar pieles y también le daban como unos permisos para cazar las pieles y tenían quilombo con los indígenas porque se metían en su territorio. Claro. Y está buenísimo y está representado perfecto lo que está diciendo. Frontier se llama la serie. Bueno, la voy a mirar. Está bueno. Pasa en Estados Unidos, lo mismo que pasaba acá. Bien. Sí, no sé cómo habrá sido el proceso digamos, de desarrollo del ganado en Estados Unidos, o qué pieles juntaban, no tengo ni idea, pero... No, juntaban pieles de todo, de lo que se les cruzaba. Claro, seguramente. Bien, digamos, las vaquerías llegan a un punto que, bueno, llegan a su fin por una cuestión de que no era fácil ir más allá de determinado sitio por la amenaza de los indios, porque eran realmente muy combativos y bueno, y estaban en su territorio, entonces era algo como de mucha... Y el gaucho... La amenaza éramos nosotros, no eso. Nunca te lo voy a discutir a eso, porque yo estoy totalmente a favor de los pueblos originarios y en contra de Roca y toda la conquista, pero me estoy posicionando en aquel que quería explotar o extraer el cuero. Entonces, el capitalista contrataba a un grupo de gauchos para que vaya a incursionar en la Pampa, en la región pampeana, y obtener cueros. El gaucho no se iba a enfrentar al indio por una vaca, que ni siquiera se iba a quedar él con el rédito total de ese cuero. Entonces, el área de... Y además le metían un flechazo en la nuca y no se daba cuenta. Y bueno, sí, seguramente, qué sé yo, flechazo, boleadora, no tengo ni idea, pero realmente eran muy combativos y era muy peligroso, muy riesgoso. Vamos a avanzar porque si no, chicos, estamos en 1810. ¿Qué pasa en 1810? Cric, cric. ¿Qué pasa en 1810? La revolución. ¿Qué revolución? De Mayo. Muy bien, bueno. Muy bien, muy bien. La Revolución de Mayo, el primer gobierno patrio. No estamos independizados, seguimos dependiendo de España, pero tenemos un gobierno nacional. Éramos como un gobierno neoliberal de ahora, más o menos. Más o menos, exactamente, así es. Eso lo que, digamos, yendo a lo que es el sector agropecuario, si se quiere, lo que nos otorga en 1810, más allá de que no estar independizados de España, sí es el libre comercio. Ahora la Argentina puede decidir con quién comercializar y cómo comercializar. Eso abre un poco más el espectro de esta cuestión del sistema digamos, de comercialización más gobernado, más regido por España. Es lo único que cambia. Ahora viene un periodo de alta conflictividad en nuestro país, porque hasta 1816 fueron las guerras por la independencia, y después todos los enfrentamientos entre unitarios y federales, hasta que se da la organización del Estado Nacional en 1853. Lo que decimos es que nuestro país basó su desarrollo económico, los ingresos de nuestro país provenían de la actividad ganadera, básicamente, pero no se dio ningún otro tipo de desarrollo más allá de alguna cuestión más puntual y pequeña, de lo que podría llegar a ser la producción más agrícola. Entonces, bueno, se sigue desarrollando la ganadería de manera bastante rudimentaria, si se quiere. ¿A qué me refiero yo con que no se desarrolló la agricultura? Y que no se hizo con fines de comercializar algo. ¿Y con qué fines se hacía? Y calculo que así como para alimentarse.
Bien, bueno, si había algo de agricultura, era algo muy, muy chico y muy pequeño, que era con estos fines, pero por ahí había algún cultivo de trigo, pero para los molinos internos y para que consumieran las poblaciones pequeñas, pero no tenía como fin, porque no había capacidad ni estaba en la mentalidad del Estado de ese momento el desarrollo de la agricultura, porque aparte el grado de conflictividad que implicaba las guerras entre unitarios y federales, que duraron mucho tiempo, hacía imposible pensar en un desarrollo económico organizado, etc. Y además la amenaza que existía casi constante de otros países, por parte de otros países. Bien, no sé cómo llegamos hasta acá. A partir de la organización del Estado Nacional en 1853, que toma de forma definitiva nuestro Estado, ya tenemos Constitución, la Argentina, con un gobierno, digamos, más organizado, se incorpora o toma la decisión de incorporarse en lo que es la División Internacional del Trabajo. ¿Alguien escuchó hablar alguna vez de la División Internacional del Trabajo? Yo tengo hijos en la secundaria y yo sé que lo ven en primero, segundo, tercer año. Así que, bueno, por ahí no se acuerdan. División Internacional del Trabajo es un pacto implícito, o sea, no hay nada. ¿Cómo? Parece que alguien habla sin querer. Es un pacto implícito, acá no hay nada escrito, no hay contratos ni nada firmado. Indica que cada país va a producir lo que sus condiciones naturales le permiten producir, y lo va a intercambiar en el comercio internacional. De esta manera... Que cada uno haga lo que mejor le sale. Exactamente, casi naturalmente. De esta manera iba a haber países industrializados, ya tenemos avanzada la revolución industrial en Europa, sobre todo en Inglaterra, Francia, Alemania, y otros países que íbamos a producir alimentos y materias primas. Cosa que de natural no tiene demasiado, pero bueno, eso es lo que se intercambiaba en el mercado internacional. La Argentina iba a intervenir en el mercado internacional a través de sus materias primas y de sus alimentos. Materias primas para una industria en gran crecimiento, y alimentos para una población industrial que antes había sido campesina y que ahora ya no produce esos alimentos y que necesita comprarlos. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Para eso que tenía que pasar, el Estado tenía que tomar forma definitiva, los sectores dominantes, no es que tenían que pasar, pero pasa, se consolidan y se establecen y toman poder a través, por ejemplo, de la Sociedad Rural Argentina, que se funda en 1866. Tiene que haber una consolidación de los sectores populares, esto vamos a ver cómo se da, y se tienen que profundizar las actividades. Imagínense los cabeza de termo que son. Que escucho poco y escucho cabeza de termo allá a lo lejos. Imagínense esto de la sociedad rural que formaron en 1870, lo cabeza de termo que son. Pero bastante bien que les fue siendo cabeza de termo. Pero bueno, no importa. Sí, a eso solo. A todos nosotros. Si no les interesa otra cosa. Bueno, para que se profundicen las actividades productivas, ¿qué tenía que pasar? Ay, ¿por qué me vine acá y no voy allá? Bueno, a ver, aguanten un cachito. Ahí está. Bien. Tenían que pasar, o bueno, o sea, a través de la organización del Estado Nacional y la profundización de las actividades productivas, requerían distintos tipos de políticas que tenían que ver con tierra, trabajo y capital. No se los permito. ¿Qué son tierra, trabajo y capital? Con los factores de la producción. Vamos a estar mal en el examen, me parece. Ay, no. Están con la cabeza en otros parciales. Bien. Nosotros veíamos trabajo y capital a nivel unidad productiva, pero a nivel país también son los factores de la producción para profundizar las actividades productivas.
se deciden determinadas líneas de políticas de tierra, políticas de trabajo y políticas de capital. Alguien dice algo en el chat, que no lo llevo a leer, pero capaz que lo está diciendo. En políticas de tierra, la política de tierra es fundamental, o sea, de qué manera se accedió a la producción de mayor cantidad de tierras a través de lo que se conoció como la conquista del desierto, el exterminio total de los pueblos originarios. El Estado Nacional del momento no concebía un desarrollo de nuestro país con los pueblos originarios. O sea, el lema de Sarmiento, civilización o barbarie. O sea, no existía manera alguna de consensuar con los pueblos originarios algún tipo de desarrollo. Bueno, eliminaron a los pueblos originarios, ahora vamos a ver cómo, hubo varias incursiones al desierto, la que terminó y culminó con esto fue la campaña total del desierto de Roca, que inicia en 1879 o 78, y termina en fines del 79, principios de 1880, con una fuerte inversión de Inglaterra y una fuerte inversión de los sectores oligarcas O sea, que puedo decir que la sociedad rural fue cómplice del exterminio de todos los aborígenes. Fue cómplice y fue la principal privilegiada, porque las familias de la sociedad rural argentina, que aportaron recursos supuestamente para la campaña al desierto, después se quedan con la gran mayoría de las tierras, o sea, hay una división de tierras. ¿Cómo? Buenos muchachos. Buenos muchachos, exactamente. Y bueno, a la cabeza estaba Roca, que Roca era un gran terrateniente y estaba a la cabeza de la conquista del desierto. Está el exterminio de los pueblos originarios, queremos profundizar las actividades productivas, pero no tenemos mano de obra, porque imagínate que las familias de la sociedad rural argentina no iban a ir a labrar una tierra que nunca había sido labrada, imagínense lo que era. Discúlpeme la palabra, pero qué hijos de puta, ¿eh? Esto queda grabado, Bruno. Después no lo podemos compartir. Vamos a ponerle los pips. Entonces. Avisá y hacemos el pip. Luego del exterminio total de los pueblos originarios. Lo peor de todo es que esto no lo tendrían que enseñar más en todos lados. Hay gente que no lo sabe. Y es tristísimo. Y vos imaginate que recién, no sé el viaje qué suerte tuvo de estudiar historia, pero cuando yo hice la secundaria, esto no se veía, si era como un avance, la conquista del desierto se veía como, o sea, había triunfado el discurso de Sarmiento, de un triunfo de la civilización sobre la barbarie, y que nuestro país y el desarrollo del modelo agroexportador nos había posicionado como no sé qué potencia mundial, y que qué sé yo, gracias a todo esto. Y recién ahora con todo un chamullo. Todo un chamullo que triunfó durante muchos años. Estamos hablando de 100 años donde esta fue la historia. La historia se empieza a revisar y se empieza a discutir no hace mucho. O sea, y se habilita la discusión de la historia recién con la democracia. Así que bueno, es la ya lo dice la canción. Si la historia la escriben los que ganan, quiere decir que hay otra historia. Exactamente. Y nosotros muchas generaciones estudiamos la historia de los ganadores, y los ganadores fueron la sociedad rural argentina. Sarmiento, Roca, Mitre. No solo la historia, sino la perspectiva respecto a la mirada de algunos héroes patrios que tenía el poder de turno de querer transmitir esos valores, que no necesariamente son lo que pasó en la realidad. Hay muchos héroes de la patria que, si uno se los pone a estudiar profundamente, encuentra que tenían otros valores, tenían otras ideas de las que a lo mejor nos quisieron hacer creer cada uno. Hay algunos que no los pudieron tapar, pero hay otros que sí los han tapado. Además, ves que, mirá cómo es todo, que, por ejemplo, en 1976, 100 años después, hicieron lo mismo, pero en vez de con los aborígenes, con el pueblo. Entonces, ¿cómo se relaciona todo y cómo hay que hablarlo y no callárselo? Y a la gente que piensa de esta manera, decirle las cosas como son. Entonces, a partir de ahí yo creo que vamos a hacer un país mejor. Si no, vamos a ir cada vez peor. Por eso lo importante, y somos reiterativos, es intentar tener una mirada crítica de lo que pasa, de uno poder construir herramientas para el análisis, para poder
leer lo que no está escrito, poder ver las cosas que no se ven atrás de eso. Cuando viene una noticia de algún lugar, uno ve, bueno, ¿quién le está dando esa noticia? ¿Qué intereses tiene el que da esa noticia? Para uno poder contextualizarla y tomar las cosas como son y poder ver de otras fuentes y construir la realidad que uno ve con esa mirada crítica. Eso es lo que intentamos por lo menos transmitir desde acá. No necesariamente todo lo que está escrito de una manera, todo tiene una intencionalidad, lo que hay que buscar es generar esto, la posibilidad de discutirlo, que no todo lo que está escrito, por más que sea historia, es sagrado. Totalmente, y sobre todo lo charlábamos en una clase anterior, somos sujetos históricos, la historia necesariamente tiene un componente subjetivo, pero hay muchas cuestiones que son objetivas, mientras en otros países, no muchos, pero bueno, hubo algún tipo de convivencia con los pueblos originarios, en nuestro país hubo un genocidio, y se dio de esta manera, y los beneficiarios de ese genocidio fueron los grandes terratenientes que se quedaron con esas tierras que tenían dueño. Ese desierto no era un desierto, por eso está entre comillas, había organización de las poblaciones, y fueron pueblos originarios que resistieron durante muchísimo tiempo, porque estamos hablando de la conquista total del desierto recién en 1880. En 1776 se creó el Virreinato del Río de la Plata. Hubo 100 años de resistencia. Mucho más si estamos pensando de cuando llegó Colón, y mucho más en otras regiones de nuestro país. Pero esto se dio por varias características, pero una de las características era que los pueblos originarios de la región pampeana eran básicamente nómades. Entonces, al perder militarmente una guerra, un enfrentamiento, se retiraban y después avanzaban, cosa que no ocurrió, por ejemplo, en el noroeste de nuestro país, con pueblos más sedentarios, que tenían casas de piedra, que tenían sus cultivos, que domesticaban a su ganado, la llama, la alpaca, estaban domesticadas. Cuando perdieron militarmente fueron sometidos por los españoles. Yo me estoy yendo un poquito atrás. En esta región... Hay un libro que lo explica perfecto de Galeano, Las venas abiertas de América Latina. Sí, en este libro está todo de la profe hoy. Altamente recomendable ese libro. Y yo viajaba en el subte con canadienses aborígenes nativos de ahí, y eran un montón, y no los exterminaron. Lo que hicieron fue darles un lugar dentro, obviamente, hicieron lo mismo que hicieron acá, pero en vez de matarlos, les asignaron un lugar, unas reservas. En Estados Unidos también hicieron eso, que por ahí es un poquito más noble, no significa de que le hayan resuelto la vida, ¿no? Pero por lo menos, qué sé yo, acá los hicieron mierda todos, no dejaron uno. Eso es lo que también pesa. También mataron varios en Estados Unidos, no es tan así, sí. Después creo que tuvieron más derechos una vez instaurado el Estado un poco más amigable con la vida, les dieron más derechos, pero hubo bastantes conflictos y hubo bastantes desalojos. Sí, pero acá, por ejemplo, en Buenos Aires, decimos una reserva de nativos aborígenes, donde estén, donde vivan. En Estados Unidos, hoy en día hay, en algunos estados. Bueno, acá, en Argentina también, en el noreste de nuestro país y en el noroeste también hay mucha... pero bueno, sí, igual pero porque las tierras no eran muy productivas. No, igualmente yo no estoy de acuerdo con que se les dé una reserva tampoco. Igual entiendo tu planteo y está perfecto, pero vamos a tratar de avanzar porque si no estamos como medio... Sí. Nos encajonamos acá, Guille. Nos encajonamos acá. Es súper interesante, muy recomendable para todos y para todas que puedan leer Las venas abiertas de América Latina, y es muy también recomendable que nos discutan y que nos digan ustedes no tienen razón, porque como nosotros les contamos una historia, no significa que sea la única, es nuestra perspectiva, desde la lectura que nosotros hemos hecho, desde la parte de la biblioteca que nosotros hemos leído, así que siempre les decimos esto. Estas cuestiones se dieron, bueno, decíamos, para que la Argentina se pueda incluir en la División Internacional del Trabajo, que pudiera participar del comercio internacional con materias primas y alimentos, necesariamente tenía que profundizar sus actividades productivas, lo hace a través de políticas de tierra, con la conquista total del desierto, el genocidio de los pueblos originarios. Política de trabajo, una vez que se eliminan los pueblos originarios, quedan solamente, digamos, muy poca gente que pudiera afrontar el trabajo que significaba la labranza de la tierra, las labores culturales, la crianza de animales, etc. Entonces, la Argentina se encuentra, entre comillas, despoblada, y se necesita esa cuestión de la consolidación de los sectores populares. Entonces empieza toda una campaña de inmigración. Hay empresas
dedicadas a hacer propaganda de la Argentina en el extranjero para que vinieran inmigrantes a trabajar nuestras tierras. Después vamos a ver cómo llegan y cómo se instalan. La política de capitales tenía que ver con generar infraestructura para ese desarrollo o esa profundización de las actividades productivas. Así es que se empiezan a crear y a generar las redes de ferrocarriles, todos los ferrocarriles y el gran desarrollo que tuvo nuestro país. Ahora vamos a ver con qué diseño y cuál es el objetivo. Puertos, en un periodo posterior, ya 1880, 1890, los frigoríficos. Ferrocarriles, puertos y frigoríficos, principalmente de capitales extranjeros, principalmente ingleses, sobre todo los ferrocarriles y los puertos. Los frigoríficos, había algunos estadounidenses, había uno que era nacional, pero también había una predominancia de capitales ingleses. Con los puertos pasaba lo mismo, incluso digamos, la presencia de Gran Bretaña, de Inglaterra, en todo el devenir económico de nuestro país es muy fuerte y es muy importante. Por ejemplo, un ejemplo de esto es que los cereales se vendían en bolsas, las bolsas se hacían con la alpillera se producía en la India era colonia inglesa. O sea, era toda una fuerte dependencia con Inglaterra. Los ponchos. Los ponchos, sí, obvio. Ahí va, muy bien. Bueno, ahí va. Ferrocarriles. ¿Por qué? Bueno, quiero mostrar, bueno, ustedes ven el mapita, yo no lo veo porque me veo a mí, al Veje y a... Ahí recién ahí se está abriendo el mapita, está bien. Ahí ahora sí. Bueno, este mapa que tienen ahí de las redes ferroviarias es de 1910, 1920. Como verán, abarca gran parte de nuestro país, tiene esa estructura, que creo que lo dice la Filmina, no la estoy leyendo, que todas las vías confluyen en el puerto de Buenos Aires. O sea, era un diseño que respondía al modelo agroexportador, pero no un modelo agroexportador, digamos, cualquiera, sino un modelo agroexportador con una fuerte concentración en el puerto de Buenos Aires, como si tuviéramos un solo acceso al mar. Si nosotros por ahí vemos o repasamos el diseño de ferrocarriles de otros países, vemos que es mucho más descentralizado, que son muchos más los puertos habilitados, pero bueno, nosotros teníamos ese centralismo en el puerto de Buenos Aires, que sigue vigente. Si bien el de Rosario tiene mucha importancia, el de Bahía Blanca también, sigue teniendo importancia el puerto de Buenos Aires. Y esto como para que se den una idea de lo que quedó de esa red de ferroviaria tan importante de 1920, esto creo que es de 2010. Bien, bueno, esas son todas cuestiones que se van dando, estamos hablando todavía, no llegamos estamos ahí en los inicios de 1880 de lo que es el modelo agroexportador, se está preparando nuestro país para eso. Y la importancia del ovino en nuestro país, a partir de 1835 y hasta 1910, el ganado más importante era el ovino. ¿Quiénes son los ovinos? ¿Cuáles son? Las ovejas. Muy bien, es para saber si están despiertos. Muy bien, era un ganado mucho más dócil, más fácil de domesticar, una carne mucho más tierna que el ganado cimarrón de aquella época. Estamos hablando de animales muy grandes, que a su vez se aprovechaba la lana, era la principal fibra, y hay mucho desarrollo. Y se llama la era del ovino entre estos años, pero que tiene un pico muy, muy importante en 1866, porque bueno, la guerra de secesión en Estados Unidos hace que Estados Unidos, que aportaba fibra de algodón para la industria textil de Inglaterra, deje de exportar, y Argentina se posiciona con sus lanas para la industria textil. Y eso hace que tenga mucha importancia la producción ovina en nuestro país. De hecho, las primeras carnes que se exportan es carne de oveja. Los frigoríficos trabajaban con carne de oveja hasta que empieza el desarrollo se profundiza lo que es la producción bovina.
También, acá a principios de 1880, se incorporan las razas británicas que ustedes ven hoy. Hasta el momento ese ganado cimarrón de la carne salada se exportaba. ¿Pero a dónde se exportaba? ¿A dónde se imaginan ustedes que se exportaba? Pueden No equivocar. era para darle de comer a los europeos, ¿no? ¿No? No te pregunto, la carne salada. No, para nada, no les gustaba. Querían su ganado. Esa carne Querían salada, comer rico ellos. esa carne salada se la vendíamos como si yo la vendiera, ¿no? Se exportaba sobre todo a los países que tenían gran cantidad de esclavos, sobre todo Cuba, Brasil, y era donde nosotros se llegaba a la Argentina con esas carnes. O sea, que se exportaba mucho, y era muy importante la industria del saladero, pero se llegaba hasta ahí. Entonces, con la presencia, ya la posibilidad de los frigoríficos, con el acceso a estas tierras, etcétera, es que se empiezan a incorporar las principales razas británicas, Shorton, Hereford y Aberdeen Angus, y sus cruzas, y ese ganado cimarrón se lo empieza a cruzar y se lo empieza a mejorar, con la perspectiva de poder exportar carnes que fueran apreciadas por los europeos, principalmente por los ingleses. Esto se ve favorecido por la presencia del frigorífico. Hasta el momento no existía posibilidad de exportar carne ni enfriada ni congelada. Se habían hecho intentos de exportación de ganado en pie. Las vacas llegaban más muertas, había mucha mortandad en el mar, y además llegaban muy flacas después de estar 3 meses en el barco, era muy difícil de mantenerlas. Pero con la incorporación del frigorífico, esto hace de que la posibilidad concreta de exportar carne congelada sea mucho más accesible. El alambrado es otro de los hitos que ocurre y que hace posible que se pueda criar el ganado, se pueda desarrollar este tipo de producción, se pueda a su vez cultivar la tierra asociada también al arado, la incorporación del arado, etc. Bien, habíamos hablado de las políticas de inmigración, las políticas de mano de obra, que se basaban en convocar o invitar, si se quiere, de alguna manera, a inmigrantes para que vinieran a saldar esa necesidad que teníamos en el país de mano de obra. Bueno, y de hecho los inmigrantes llegan, ahí llegaron mis abuelos, habrán llegado los abuelos del Vejo, no sé cuándo llegaron sus abuelos. ¿Sí? ¿También? Movimientos poblacionales del modelo agroexportador. Exactamente. Son movimientos poblacionales que son inmigraciones. O sea, después vamos a ver que en otros momentos de nuestra historia hay movimientos poblacionales que se dan dentro del país. En este momento es el primer importante flujo inmigratorio, que se da a partir de 1880, con una Europa que estaba en crisis económica, y que se los atrae esta cuestión de hacerse la América, de poder venir a América y sobre todo a la Argentina, con estas campañas. Cuando llegan a nuestro país, se llegaban con la promesa de una parcela de tierra, que iba a haber colonias agrícolas, que iban a poder cultivar, que iban a tener acceso a algunos beneficios, servicios, qué sé yo. Cuando llegan se encuentran que la tierra ya tenía dueño, y ahí están todos los amigos de Bruno, que se habían repartido la tierra. Entonces los inmigrantes no tienen acceso a tierra de su propiedad. Y cuando uno no es propietario, ¿qué hace? Yo tengo que vivir en una casa y no soy propietaria, ¿qué hago? Alquilo. Sí, si no sos propietaria, o sos Yuti o sos Planera, uno de dos. Bueno, no sé qué hijo, pero no le voy a dar bola. Por ahí tenés hijos para que te paguen un plan, viste, todas esas cosas. Bueno, sí, bueno. Igualmente alquilo. Si no tengo dónde vivir, alquilo. Entonces los inmigrantes acceden al uso de la tierra a través del arrendamiento. Obviamente que no todos, la gran mayoría se queda en Buenos Aires, en lo que se llamó los conventillos, allí con condiciones de vida muy duras. También eran muy duras las condiciones de vida para los que iban a vivir al campo, porque acceden al arrendamiento de esas tierras, y esto prometo que ya paso de Firmina, a través de lo que se denominaban los contratos trienales. Ellos alquilaban la tierra por contratos que duraban 3 años, contratos que eran de palabra, no eran escritos,
que muchas veces el endeudamiento que se iba dando, iba teniendo el arrendatario con el dueño de la tierra a lo largo de esos 3 años, hacía que cuando terminaba la hora de la cosecha no tuvieran nada de dinero disponible como para tomar alguna otra decisión, entonces estaba sujeto a seguir alquilando. Y el compromiso era, los 2 primeros años, realizar el cultivo que quisiera y la renta que daba, digamos, a cargo el beneficiario de esa renta iba a ser el arrendatario, y en el último año el compromiso era dejar una pastura implantada, que por lo general era de alfalfa o de alguna otra pastura, para el alimento de este ganado mejorado, que requería una mejor alimentación, una alimentación de mejor calidad que el ganado cimarrón, que disponía de más espacio, etc. Y de esa manera, a través de este sistema de los contratos trienales, de los inmigrantes que acceden de esta manera al uso de la tierra y al trabajo de la tierra, es que la Argentina empieza a posicionarse en el mercado mundial con sus granos y sus carnes. Y empieza el gran auge, que ya empecé a decir un montón de cosas antes, pero... El granero del mundo. Exactamente, Argentina granero del mundo, se da en 1880 hasta 1930. Esto llegamos a 1880 que todos los avances y retrocesos con los pueblos originarios llegan a su fin con la conquista total del desierto, se generaliza la extensión de ferrocarriles en el territorio, se fomenta, como lo veníamos diciendo, la inmigración. En este marco, modelo agroexportador, en 1883 se crea la primera facultad de agronomía del país, que es la nuestra. Digamos, hay como una visión de fomentar las actividades productivas, no solamente a través de las políticas de tierra, de capital y de trabajo que ya mencionamos, sino también a través de fomentar el estudio de la producción y de los estudios agropecuarios. Comienza la exportación de carne congelada, hay un gran desarrollo de la agricultura de la mano de estos contratos que les comentaba hoy, y a nivel forestal se inicia o se instala en nuestro país algo que se denominó la Forestal Limitada. La Forestal es una película, la película se llama Quebracho, también está bueno que se la pueden ver. Se instala en 1880 en el noreste de nuestro país, gran parte del Chaco, si no todo el Chaco, gran parte de Formosa y el norte de Santa Fe. La forestal se dedicaba a la explotación de quebracho. El quebracho es un árbol nativo que tiene madera dura, que de sus troncos se saca algo que se denomina tanino, que es un producto que ahora es reemplazado sintéticamente, pero en ese momento era el único producto que se utilizaba para la curtiembre del cuero. Y además, el quebracho, ustedes sabrán que es la madera dura que está abajo de las vías del tren. Entonces era lo que se necesitaba, los durmientes se denominan, para el desarrollo de todo el ferrocarril. La forestal se instala en esta zona y se dedica a la explotación del quebracho, haciendo, digamos, se decía en ese momento que, o se dice, ¿no?, que era como que había un país adentro de otro. La forestal tenía su moneda propia, su policía propia, las personas que vivían, y que en gran parte eran pueblos originarios en un territorio que ocupaba la forestal, eran explotadas brutalmente. Bueno, de la forestal estuvo hasta cerca de 1930, sino un poquito más, en nuestro país, y realizando ese tipo de explotación. Obviamente que este modelo, Veje, vos interrumpime, ¿sí? Este modelo agro... No, es que está perfecto lo que está diciendo, no da. O sea, la contextualización de la forestal era eso, justamente es eso. Era un país dentro de otro con reglas propias, vida propia, salario propio y explotación de los trabajadores propia también. Y que ocupaba una provincia entera, que era la provincia de Chaco, casi toda la provincia de Formosa y todo el norte de la provincia de Santa Fe. La zona imagínense que hay una zona del Chaco que se llama el Impenetrable por la riqueza forestal que tenía y que tiene. Y bueno, no importa, sigo. Este modelo agroexportador que dijimos que arrancaba en 1880 y seguía hasta 1930, bueno, ahí acá vemos que ya empieza
en la década de 1910 a mostrar sus signos de debilidad o sus conflictos internos. Si bien la Argentina era una de las principales exportadoras de granos, esa producción de granos la llevan adelante los inmigrantes que vivían en condiciones bastante complicadas, con una inestabilidad total, porque estaban 3 años en una superficie y tenían que mudarse 3 años a otra superficie, había una rotación necesaria, que eso, si bien por ahí para los suelos era muy positivo, para el trabajador que no tenía casa propia, que era experimentar con una nueva superficie todo cada 3 años era algo muy crítico, además de la gran dependencia que tenían de los terratenientes. Esto hace que en 1912 se dé el primer paro de productores, que termina con la creación de la Federación Agraria Argentina. La gran mayoría de estos productores agropecuarios eran arrendatarios de origen italiano, español, con una formación anarquista, comunista, venía de sus países de orígenes, tenían esa tradición. Y bueno, ellos amenazan que si no se promulga una ley de arrendamientos, que no existía, no iban a vender. Existe una promesa de generar una ley de arrendamiento que al final no se crea. Recién en 1920 hay una ley de arrendamientos que nunca se termina de reglamentar. Vamos a ver que tiene que pasar mucho más tiempo todavía para que haya una ley de arrendamiento. Y bueno, y en esta gran conflictividad, bueno, esto empieza a mostrar los signos y las debilidades que tiene el modelo agroexportador en la forma que se desarrolló en nuestro país, ¿no? No estamos hablando de farmers como en Estados Unidos, o pequeños propietarios, o propietarios medianos, o pequeños empresarios. Estamos hablando de productores arrendatarios, totalmente dependientes, productores de tipo familiar, si se quiere, que a su vez tenían peones. Imagínense si hacían a los productores lo que era la vida de los peones la pasaban muchísimo peor, eran trabajadores golondrinas que iban rotando en función de la demanda de mano de obra, etc. Una de las primeras crisis que tuvo, que tiene el país en general como exportador, es con la Primera Guerra Mundial. Que la Primera Guerra Mundial, si bien, bueno, dura sus años, durante la Primera Guerra Mundial hay una limitante a la exportación, por supuesto, porque los países que nos compraban estaban en guerra, estaban súper empobrecidos, y una limitante, obviamente, a importar, porque la industria también de esos países se vuelca a lo que requería la guerra, y también dejan de exportar hacia nuestro país. Éramos totalmente dependientes de esta división internacional del trabajo, y esta dependencia, aparte dependíamos básicamente de Inglaterra, hace que sea muy frágil y muy vulnerable este sistema. Bien. Llegamos a 1930. Bueno, en todo este periodo, 1880-1930, hay fluctuaciones, hay momentos como dependíamos tanto del mercado externo, momentos de suba de precio, momentos de baja de precio, mayor, menor conflictividad, pero sigue siendo el modelo agroexportador el único promotor del desarrollo de nuestro país, basado, bueno, en la explotación agropecuaria, básicamente. A partir de 1930, lo que ocurre una gran crisis, la caída de la bolsa de Wall Street, que se da en diciembre de 1929, también lo estudiaron en la secundaria. Esa gran crisis, esa caída, lo que se habla es de un quiebre del libre comercio, de los términos internacionales de comercialización, un quiebre de la división internacional del trabajo, esa cuestión casi que veíamos como armoniosa y utópica de intercambio, de lo que yo produzco, te lo cambio a vos, y qué sé yo, en el comercio internacional. Bueno, todo se quiebra. Venimos después de la posguerra, que eran los países industrializados de Europa muy desfinanciados, con una Europa en posguerra bastante crítica, y entonces todos los países
empiezan a cerrar sus economías y a decidir y a poner como más trabas para la importación y más requisitos o ponen como más caros sus productos exportables. Entonces es lo que se denomina que hay como deterioro de los términos de intercambio. Antes todo se intercambiaba como con mayor fluidez, sin tantas trabas aduaneras, impuestos, etcétera, y ahora empiezan esas trabas. Eso hace que si uno quería vender, tenía que vender muy barato. Hay una caída de los precios internacionales. La Argentina, bueno, todos los países empiezan a proteger sus economías. ¿De qué manera protege la economía un país? Bueno, una de las medidas es esa, o sea, poniendo trabas a la importación de productos de otras economías y regulando su propia producción. ¿Sí? De esta manera el Estado protege a la economía de su país o al sector productivo de su país. En nuestro país, a partir de la década de 1930 y la crisis de 1930, también se concibe la necesidad de empezar a proteger la economía. En este sentido, se crea la Junta Nacional de Granos, que era una junta que se dedicaba a regular la producción de granos, fijaba un precio mínimo, establecía calidades, cupos, etc. Se crea también la Junta Nacional de Carnes en el mismo sentido. Bueno, Corporación de Productores de Carne se crea en 1934, bueno, y distintas medidas, también se crea la Junta Nacional de la Yerba Mate, de la caña de azúcar, del tabaco, etc. Es como que el Estado empieza a intervenir en la producción, creando estas juntas que regulan la producción, y sobre todo fijan precios, se aseguran al productor un precio mínimo por su cosecha. El que quiera preguntar algo, me frena, por favor, ¿eh? Yo no veo mucho el chat, cualquier cosa vos me avisás. Dale, tranqui, viene tranquilo. El chat, no hay nada en el chat. No hay nada. Bueno. A partir de todas estas medidas de regulación, de intervención del Estado, se profundizan con el primer y segundo peronismo. Entonces, ya a partir, igualmente, bueno, previo con Perón como ministro de Trabajo en 1943, empiezan a generarse leyes que regulan algunas condiciones de producción que vamos a ver que tienen consecuencias. A nivel con el primer peronismo se profundiza en este rol del Estado presente, como con mucha más injerencia en las cuestiones económicas. Se crea el Instituto Argentino para la Promoción y el Intercambio, el IAPI, que era un instituto que regulaba todo lo que se intercambiaba en exportación e importación, ¿no? Esto con una fuerte presencia del Estado, en medio, ya estamos en la Segunda Guerra Mundial, con la Argentina, con un bloqueo que establece Estados Unidos a la Argentina, entonces no podíamos importar, ni podíamos exportar libremente como lo hacíamos antes. Entonces la Argentina empieza a desarrollar las economías para el abastecimiento de nuestro país y baja muchísimo la producción destinada al comercio exterior. Esto es, lo que se exportaba básicamente era trigo, lino, eso es y algo de maíz, eso baja la exportación, y empieza a incrementarse la producción, por ejemplo, de carne, surge la región frutícola del Valle de Río Negro, se incrementa la producción de caña de azúcar, bueno, hay otras producciones industriales que se empiezan a desarrollar. Porque también hay un incremento muy importante del consumo interno de estos productos. ¿Por qué hay un incremento del consumo interno? ¿Qué pasa en este momento que no lo estoy diciendo? Hablé del rol del Estado, de protección del Estado, de qué sé yo, pero no hablé de otra cosa, que tenía que ver con el nombre del periodo. ¿Cómo se llama el periodo? Institución de sustitución e importaciones. Industrialización. Estoy perdido. Para sustitución. ¿Y qué significa eso? Industrialización, ¿qué significa? Y una materia prima, convertirla en... No sé. En un producto final. Un producto final. Muy bien. Brindisi.
Sí, está bien, pero Frondizi va más adelante, todavía no llegamos. Yo si ustedes se acuerdan este nombre, industrialización por sustitución de importaciones, se acuerdan todo este periodo. Industrialización, como dijo el compañero, es agregarle valor a esa materia prima, transformarla en un producto final, ¿sí? A esa materia prima o a otras materias primas. Pero no es solamente industrialización en este periodo, dice por sustitución de importaciones. O sea, estamos sustituyendo, estamos cambiando lo que importábamos. ¿Se entiende? Nosotros no podíamos importar, primero porque hubo una baja a nivel mundial de los productos industrializados, por cuestiones, primero por la Segunda Guerra Mundial, después por las condiciones de posguerra, y segundo porque estuvimos bloqueados por Estados Unidos como hasta, no me acuerdo bien qué año, creo que hasta el 49. Y el bloqueo después siguió teniendo como su secuela. Entonces sí o sí nos teníamos que industrializar, porque no podíamos comprar, porque no teníamos recursos, porque no podíamos exportar, no podíamos importar, y además los países no nos vendían. Entonces se da la industrialización de nuestro país para sustituir lo que importábamos. ¿Eso La qué IME. significa? ¿Eh? La IME. ¿Cómo, La ¿La IME. qué? Yo tengo un ventilador IME. IME, de aquella, de la industria del momento. Sí, que era de mi abuelo, era el secretario de Obras Públicas de Frondizi. Ah, Y mira. llevó la luz a toda la provincia de Buenos Aires. Y él estaba en esta, ¿viste?, de industrializar y de hacer un país mejor. Así es. Esto arranca, estamos en pleno peronismo, pero este periodo es mucho más largo y excede a Perón. O sea, arranca antes, en 1930, y termina en 1976. Así que estamos hablando de un periodo largo. Pero sobre todo, acá, en este periodo surge algo que es lo que estoy queriendo que digan, que hace que el consumo interno de nuestro país se incremente. ¿Por qué? ¿Qué se crea en este periodo? ¿La industria qué hace? Sí, la industria da trabajo, y ese trabajo da dinero, y ese dinero da consumo. Entonces, la industria, vamos a quedarnos con la industria da trabajo. La industria requiere mano de obra, chicos. Es demandante de mano de obra. ¿Sí? ¿Y esa mano de obra de dónde va a salir? Hay una inmigración, pero no es tan importante como aquella. Aparte, la inmigración se da a principios de 1940, pero también hay otro proceso, otro movimiento poblacional importante, que creo que está por acá, es la migración campo-ciudad. Mucha gente que trabajaba en el campo ve condiciones de vida y de trabajo mucho mejores en la ciudad, asociada a la industrialización, y se mudan a las ciudades para trabajar. Entonces dejan de producir sus propios alimentos y empiezan a necesitar comprarlos. Y por eso se incrementa el consumo interno. Estábamos hablando de carne y de otros productos que se consumían para el consumo de la clase obrera, que se crea, se genera y se desarrolla fuertemente en este periodo. Entonces hay una migración campo-ciudad, porque hay una demanda muy importante de trabajo por parte de la industria, y además se dan otra serie de condicionantes que son muy importantes. Antes de avanzar con esto, bueno, lo digo, total, si está, después lo pasamos rápido. Además se dan... ¿sí? La principal actividad económica sería la industrialización de materias primas, entonces. No solo de materias primas, porque también hay otra industria, una primera parte de la industria pesada, de maquinarias, etcétera, que no es materia prima nuestra, por ahí es materia prima que se importaba, pero es la industrialización. Dale. Cuando hablamos de materia prima pensamos que nosotros estamos industrializando solamente nuestra lana, nuestra carne. No es solamente esa industrialización, sino que también hay una industria pesada de metales, y después hay, ya más con el desarrollismo, como decía Bruno, ahí ya hay una industria asociada al energético, las petroquímicas, etcétera, que es otra movida. Pero sí, lo importante que se queden es con que hay una fuerte industrialización. Que de alguna manera eso hace a que nuestro país sea soberano. ¿Qué quiere decir eso? Que no dependa tampoco de otros países, por lo menos no en gran medida, para poder desarrollarse como nación. Cuando un país depende mucho de otros países, de otros actores externos, está de alguna manera
condicionado también de cómo son las realidades de otros países. Cuando, por ejemplo, si nosotros tenemos el comercio de granos, de carne, lo que sea, centrado en un solo país, y ese país, por los motivos que sean, decide no comprarnos más, queda muy frágil nuestro sistema. Cuando nuestra economía depende de esos ingresos y depende para poder solucionar las cuestiones que no se fabrican en el país. Por eso esa política, que de alguna manera se dio la fuerza de sustitución de importaciones, permitió que el país se desarrolle, que se genere mano de obra, que a su vez el país vaya siendo soberano. Eso después cayó en picada. Pero ahí me adelanté un poquito, capaz, Guille. No, pero está bien. Estoy con... Ahí está. Lo importante es que vean cómo los modelos económicos o modelos económicos productivos cambian. O sea, tenemos un modelo agroexportador basada en la economía, en la explotación de agropecuaria y la exportación de esos productos, un modelo totalmente abierto, con de tipo liberal, donde no había regulaciones. Cuando entra en crisis ese modelo, y no entra en crisis solamente en nuestro país, sino que entra en crisis no el modelo agroexportador, pero sí esta cuestión del libre comercio a nivel internacional, es necesario protegerse, cerrar las economías, se crea este otro modelo, que es un proceso, que nada es de un minuto para el otro, es todo un proceso, se da paulatinamente, y se cierra la economía, se empiezan a proteger las actividades productivas, se desarrolla la industria, ganamos soberanía, como decía recién Veje, eso hace que haya una migración, todo para venir a este punto, migración campo-ciudad, hasta la industria demanda mano de obra, la mano de obra proviene del campo, porque el campo en este momento, estamos hablando 1945, 1950, empieza a ser, digamos, un lugar no muy atractivo para el trabajo, nunca lo fue. Hay un libro que yo lo leí y nunca más lo pude acceder, pero que es muy bueno, que son relatos de peones rurales y cómo les cambia la vida el Estatuto del Peón Rural, que el Estatuto del Peón Rural es una ley que se promulga cuando Perón es ministro de Trabajo, no me acuerdo exactamente en qué año, pero creo que es 1944, una cosa así, donde establece cómo tenía que ser el régimen laboral de un peón rural. Un peón rural, hasta la creación o la legislación del Estatuto del Peón Rural, tiene un régimen de trabajo que era de sol a sol, chicos y chicas. O sea, no tenía ningún tiempo de descanso, no tenía ningún tipo de seguridad en cuanto a vivienda, a comida, a cuestiones de educación de sus hijos, de salud, ni hablar. Había peones, o sea que... Vacaciones, tenían muchas. No, sí, sobre todo. No, en esta cuestión de este libro que les comentaba, había peones que decían que no conocían lo que era un par de zapatos en toda su vida, o sea, estaban en patas toda la vida. Entonces, imagínense que si eran difíciles las condiciones para los arrendatarios, lo que serían las condiciones para los peones, mucho peores. Eso hace que a esa persona que trabajaba de sol a sol, sin zapatos, le dan la posibilidad de trabajar en la industria con un salario mensual. Por supuesto que opta por migrar, y así es que se da esta gran migración. Además, con la creación del Estatuto del Peón Rural, asociado a otra legislación, que es la primera ley de arrendamiento que termina siendo promulgada y reglamentada, hace que tampoco fuera, digamos, muy atractiva, si se quiere, la producción agrícola. Porque tener un peón ya ahora costaba mucho más dinero, porque, por ejemplo, los terratenientes que tenían tierras y las alquilaban después de la aprobación de la ley de arrendamientos, ya no sigue siendo tentador alquilar la tierra, porque ahora los contratos tenían que ser escritos, porque los cánones de alquiler se congelaron durante muchos años, que excedieron los gobiernos peronistas. Entonces, porque había créditos hipotecarios que favorecieron la compra de tierras por parte de los arrendatarios. Entonces, todo eso hizo que, bueno, ahora vamos a ver, eso, creo que está en una filmina, que los arrendatarios accedieran a la tierra, a la propiedad de la tierra, y los propietarios prefirieran vender, o si no era vender, no alquilarla. Y entonces hay toda una serie de condiciones que hacen a esta fuerte migración campo-ciudad y un cambio
de constitución de constitución de lo que es el sector agropecuario. En este contexto... Guille, ahí Jerónimo Ávila dice que no entiende por qué cerraron las exportaciones y por qué no nos vendían en el modelo Easy. A ver... Bueno. Sí. Brevemente por cuestiones de política internacional, la Argentina no interviene en la Segunda Guerra Mundial hasta último momento. Eso hace que Estados Unidos nos castigue y, por ejemplo, nos deje afuera de algo que se denominó el Plan Marshall. A través del Plan Marshall era un ministro de Economía de Estados Unidos. Luego de la guerra, a través del Plan Marshall, Estados Unidos organiza la provisión de alimentos a países de Europa y dice, vos le vas a vender tal cosa a tal país. A Argentina queda fuera del Plan Marshall por estas desavenencias políticas entre el gobierno peronista y Estados Unidos. Entonces ahí nos quedamos afuera y no podemos exportar. Y a su vez, durante toda la guerra, nosotros tenemos un bloqueo por estas mismas cuestiones políticas y no se pueden importar, por ejemplo, maquinaria agrícola, que ya estaba siendo desarrollada en otros países. Eso... El tractor Pampa. Y ahí, después, hasta que nosotros empezamos a poder producir un tractor, te pasa como ahora con la vacuna, hasta que podés producirla tenés que importarla, y no la podíamos importar en ese momento. ¿Jerónimo se entendió? Es muy complejo, les puedo pasar bibliografía, pero en líneas generales, muy resumidamente eso. Bueno, no sé qué dice el chat. Vos léeme, BG. En este contexto se desarrollan, si bien no hay, como les comentábamos, no hay un desarrollo hacia el exterior, primero porque no vendíamos, porque tampoco tenían, imagínense toda Europa en posguerra. Europa quedó destruida después de la Segunda Guerra Mundial, no podía comprar. El que podía llegar a comprar, ponerle de Estados Unidos, que tenía su propia producción, no le interesaba comprarnos, y encima estábamos peleados, así que hay un fuerte desarrollo de la producción interna para el autoabastecimiento. Se inicia el cultivo de algodón en la región del NEA, que lo vamos a ver. El NEA es noreste argentino, Chaco y Formosa principalmente, y norte de Santa Fe, donde estaba la forestal. Hay un desarrollo de la industria textil, o sea, hay el algodón porque lo necesitamos para producir la industria textil, ¿sí? Hay la yerba mate, si bien ya existía, hay como un gran desarrollo y auge de la producción de yerba mate. Lo mismo ocurre con el arroz, que estaba desarrollado en alguna medida en Corrientes, se empieza a desarrollar en mucha mayor medida en la provincia de Corrientes y en Entre Ríos la producción de arroz. La caña de azúcar, que es un cultivo histórico, pero bueno, vuelve a tener un auge en este momento. La vid también, los cultivos de vid en Cuyo tienen un gran desarrollo, todo asociado al consumo interno. En la década del 50, también, mira, que hablábamos del tractor Pampa, empieza también todo un desarrollo de la industria mecánica, asociado a esto, y ya se estaba dando en otras regiones del mundo. Empieza a haber las primeras transformaciones tecnológicas, nosotros lo vimos en el encuentro de tecnologías del subsistema tecnológico. La primer gran incorporación tecnológica fue el tractor, la tractorización que se da entre los 40 y los 50, se reemplaza. Los primeros tractores eran a vapor, no resultaron, eran antieconómicos, eran muy difíciles de mover, eran más el tractor Pampa, profe. Sí, el tractor Pampa, ahí está, ¿no hay una fotito ahí arriba, no es del Pampa? Bueno, entonces se da la incorporación del tractor, que obviamente que resuelve un montón de tareas agrícolas. Después se da la mecanización de otras tareas, como lo que es la siembra, la cosecha, si bien no es totalizada, muchos por ahí se cortaba, después se trillaba aparte, pero se empiezan a cosechar de manera mecánica los cultivos que antes se cosechaban de manera manual. Eso también hace que la mano de obra no sea tan necesaria, ¿se entiende? Cuando hoy hablábamos de la migración campo-ciudad.
de la mano de esta revolución verde que lo hablábamos en el subsistema tecnológico que se da en otros países, acá en la Argentina se empieza a ver la necesidad de incluir estas nuevas tecnologías, por eso es que se crea el ISPONA, que luego después desaparece, que es el Instituto Forestal Nacional, y se crea el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que siempre lo nombramos, en 1956, con el fin de generar, de adaptar y de difundir nuevas tecnologías que hicieran a una mayor producción. Esas nuevas tecnologías se venían desarrollando y dando en otras partes del mundo y ahora llegan a nuestro país. INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, CONICET, Comisión. Bien. O sea que por primera vez íbamos a ser un país en serio. Igual duró poquito. Sí, Bueno. igual ten en cuenta, Bruno, que todo eso que estamos contextualizando está en función también de un marco que se hizo en toda Latinoamérica en función de desarrollar la Revolución Verde. Qué suerte que tuvimos, te digo. Bueno. Vamos avanzamos. Bueno, esto es como, se dan cambios en la estructura productiva. Ustedes van a ver que nosotros veíamos que en los ejes de análisis de regiones, uno de los puntos era estructura productiva. Cuando hablamos de estructura productiva, pensamos en qué se produce, quiénes lo producen y cómo lo producen, ¿no? Muchas veces hablamos de tamaño promedio de las explotaciones agropecuarias, de tipo de tenencias, si es arrendamiento, si es propietarios, etcétera, etcétera. Y otras condiciones más. Durante este periodo, nosotros veníamos de una estructura productiva. Mirá, disculpame, profe, así de boluda es la oposición en nuestro país, ¿te das cuenta? Sí, no sé, te escucho raro. Especifica, Bruno. Claro. Viste que nos bloquearon y no podíamos comercializar y así surgió nuestra industria nacional. Digo, claro. Mirá, qué boluda que es la posición que tenemos hoy en día, que es igual. Hace la misma boludez que nos beneficia. Bueno, sí, de alguna manera también tiene que ver muchas veces cuando se ponen restricciones a las exportaciones para fomentar el mercado interno, que no tienen, uno lo ve desde el lado del productor a veces, y dicen las retenciones en la soja, las retenciones en el maíz, las retenciones en el trigo, lo único que quieren es recaudar esto, lo otro, y muchas veces, además de una cuestión recaudatoria y bueno, por una cuestión de rentas extraordinarias, por precios extraordinarios a nivel internacional que descompensan algunas cuestiones, también tiene mucho que ver con privilegiar o tratar de mantener una cierta lógica en lo que es el mercado interno. Si se exporta todo el trigo que se produce en Argentina, ¿cuánto va a salir el kilo de pan acá? Si se exporta toda la carne que se pudiera exportar hacia afuera, ¿cuánto saldría el kilo de carne? ¿Quiénes podrían comer carne? ¿Y de qué calidad? Bueno, está bien, sí. Acá las achuras son un invento argentino porque era lo que los dejaban los frigoríficos que se exportaban, que eso no se comía. Los frigoríficos ingleses lo que dejaban era justamente eso para que se puedan llevar sus empleados y a partir de ahí se comen todo lo que es las achuras y todo eso. Pero bueno, más allá de la calidad, que también es importante, no deja de ser importante, es muchas veces medidas que tienen que ver con regulación de lo que se importa y lo que se exporta, tienen que ver también para favorecer el empleo nacional, para favorecer el consumo interno, que es importante, porque uno muchas veces ve las medidas macro, pero después no relaciona que se exporta todo el trigo y después hay que importar trigo porque no hay trigo argentino de buena calidad para poder tener un pan accesible para la mayoría de la población, o la carne, etc. El caso de la soja es distinto porque distinto, pero más o menos. Es un insumo básico para, más que nada, no tanto para la alimentación humana, pero sí mucho para la alimentación animal como fuente proteica, y el no contar con el recurso soja dentro del país hace que todos los alimentos balanceados que se utilizan más principalmente en lo que es para los porcinos y para las aves aumente considerablemente. Y bueno, y en este momento que los precios de la soja están muy altos a nivel internacional, encarece mucho esas producciones y hace que también aumenten. Bueno, ahí lo que tendrían que hacer, que me parece bien, es, por ejemplo, si sube mucho el precio de la carne, si sube mucho el precio del pan, regular las exportaciones y decir, bueno, muchachos, si siguen aumentando los precios, no les dejo exportar sus cosas. ¿Sabés cómo baja todo en 1 segundo y medio? Sí, está bien. El tema, Bruno, que no es tan sencillo. Los productores no exportan.
No son los productores los que importan. Los que importan son los grandes cerealeras que concentran la producción, que son casi, te diría, hasta monopólicos en la exportación. Entonces, Sí, bueno, ¿cómo se llama esta cerealera que le debe 200.000 millones de dólares al Estado? Vicentín. Vicentín, ahí está. Bueno, eso, bueno, todo lo que le están diciendo es totalmente así. Son pujas, son medidas políticas que se han tomado y que se toman, no siempre con facilidad. Ustedes repasen qué pasó en 2008 con la 125, cuando se quiso establecer más regulación a la soja. Bueno, eso lo pero vamos a ir avanzando un poquito. Cada una de estas negociaciones, el sector, digamos, de regulaciones donde interviene la política en las regulaciones del comercio internacional, son difíciles porque son pujas políticas muy importantes. Y bueno, y hay toda una cuestión que tiene que ver con los medios, con la imposición de opinión, etcétera, que hace que no sea todo tan fácil. Pero por supuesto que la solución para bajar los precios internos es limitar las exportaciones, porque si yo estoy exportando la leche, por supuesto que va a ser mucho más cara para el consumidor. Pero vamos a avanzar. Decíamos que durante este periodo se puede observar, y hay censos nacionales agropecuarios que dan cuenta de esto, de cambios en la estructura productiva. ¿Por qué se dan los cambios en la estructura productiva que tiene que ver con el tamaño, el tipo de uso, si es el tamaño y no me sale la palabra, bueno, si es arrendatario o si son propietarios, y el tipo de producción que se lleva adelante, se dan por estas cuestiones que están punteadas en esta filmina. Una tiene que ver con la ley de arrendamiento, que ya lo estuvimos charlando. La ley de arrendamiento desalentaba a los propietarios a alquilar, y el que ya estaba alquilando tenía como mejores condiciones, incluso podía acceder a la compra de esa tierra. Entonces vamos a ver qué procesos se dan en este periodo. El Estatuto del Peón Rural hace que también que haya un viraje por ahí más hacia la ganadería, que demandaba menos mano de obra que la agricultura de ese momento, porque tener un peón rural era mucho más caro que lo que era antes, digamos, para esta mano de obra requería como más dinero por parte de los productores. Eso hace que haya una disminución de la mano de obra rural que no llega a ser compensada con la mecanización de las tareas que estábamos comentando que pasaba. Hay una relación, se modifica esta relación entre propietarios y arrendatarios producto de la ley de arrendamientos. Y bueno, después lo otro que explica acá es lo que está en la filmina. Para que se den una idea, estos contratos de arrendamiento se prorrogaron casi por 20 años. Imagínense, y se congelaron los cánones. Imagínense que ustedes están alquilando un departamento y les prorrogan en forma indeterminada por 20 años el contrato y con el mismo monto de alquiler. Eso hacía que si uno podía sacarse el arrendatario, estoy hablando como si fuera propietaria de la tierra, el arrendatario de las tierras no volvía a alquilarlo. Esto hizo, váyase acá, que existiese este cambio, hablamos de estructura productiva, este proceso que se denominó de propietarización. Eso significa que esas tierras que estaban trabajadas bajo alquiler o régimen de arrendamiento pasan a trabajar bajo régimen de propietarios. Y esto lo analiza un autor que es muy reconocido de historia agraria, que se llama Javier Balsa. Hizo un trabajo en 2003 muy importante en base a 2 censos nacionales agropecuarios. Uno es de 1937 y otro de 1969, donde analizando 3 zonas de la provincia de Buenos Aires, llega a esta conclusión, que en 1937 las tierras de la provincia de Buenos Aires eran explotadas mayoritariamente bajo arrendamiento. Alrededor de un 70% de esas tierras estaban en manos de arrendatarios, ¿sí? Y un 30% en manos de propietarios. En 1969, ¿sí? Piensen los años que estamos pasando y todo lo que acabamos de decir, esta relación no solo se invierte, sino que se incrementa el número de propietarios. Hablamos de alrededor del 80% de las tierras son trabajadas bajo un régimen de propiedad. Y resta solo un 21%, un 20 y pico por ciento bajo arrendamiento. ¿Se entiende? Espectacular.
espectacular. Después no duró mucho, pero no importa. Sí, duró bastante, pero bueno. Por eso se habla de un periodo de propietarización. ¿O por qué? Los propietarios no volvieron a alquilar, ahí hay toda una discusión de autores y qué sé yo. Pero bueno, la realidad es que esa gran concentración producto de la campaña del desierto de 1880, que quedó la tierra dividida entre las familias de la sociedad rural argentina, en algún momento se desparrama. Y este es el momento en el que se distribuye, para hablarlo mejor. Bien. Todo llega a su término en la vida, dice el tango, y en 1976, no sin sangre ni dificultades para nuestro país en todo tipo de sentido, por medio del primer golpe de Estado, del golpe de Estado último y el más sangriento de nuestro país, hay un cambio de modelo económico y económico productivo de nuestro país asociado a lo que se llama ahora neoliberalismo. ¿Por qué neoliberalismo? Porque no es el liberalismo de 1880, es nuevo si se quiere, tiene otros protagonistas y otras medidas, pero que tienden hacia lo mismo, que es hacia el libre mercado. El mercado es el que decide qué se produce, cómo se produce, a quién se le vende, cuánto se le vende. Ya no hay un Estado protagonista, sino que el Estado toma una labor secundaria, se corre del devenir económico del país. Si no me siguen, si algo no entienden, me frenan, ¿sí? Lo primero que ocurre con los gobiernos militares es una reprimerización de la economía. ¿A qué nos referimos con esto? Ustedes saben que el sector primario, no lo pregunto porque nadie me contesta y me deprimo, el sector primario de la economía es el sector productor de materias primas, ¿sí? Nosotros con la industrialización habíamos avanzado hacia una economía con un sector secundario preponderante. Lo que ocurre ahora es volvemos al sector primario como el eje o el núcleo del desarrollo económico. Lo que ocurre ahí, una de las primeras medidas que toma el gobierno de facto es abrir las puertas de las importaciones, abrir las aduanas y empiezan a llegar a nuestro país productos importados de todo tipo que empiezan a reemplazar a los productos industrializados. No sé si alguno ha visto en algún momento que hay una publicidad que es muy característica de esa época, donde es justamente una publicidad del Estado de facto en contra de la industria nacional, claramente. Eso sobre unas sillas. No sé si alguno la ha visto, la han repetido muchas veces en algunos programas que tienen que ver con esa época, pero si la pueden buscar por YouTube y eso la van a encontrar. Y bueno, es toda una campaña de difusión de la apertura de las importaciones en función de mejorar la calidad, la competitividad, esto, lo otro. Pero lo que terminó siendo, que bueno, algunos podemos creer que fue intencional, fue destruir por un lado la industria nacional y generar las condiciones de desocupación, porque que se atende contra la industria nacional, principalmente lo que afecta son las empresas, son las fábricas, que terminan siendo los trabajadores que se quedan sin trabajo, que son desocupados, que o son subocupados con trabajos precarizados, y que después esos trabajadores que dejan de tener los beneficios que les da el trabajo, que principalmente es un salario con el cual pueden tener una vida digna, de poder consumir para el bienestar de su familia, consumir bienes, empiezan a dejar de consumir bienes. Obviamente lo último que se deja de consumir es la comida, porque es nuestro principal bien como necesidad de urgencia, entonces se dejan de consumir zapatillas, ropa, útiles escolares, bienes de consumo, bienes de lujo, un montón de cosas, y eso hace que un efecto en cadena, que toda la industria nacional, por más que sea un producto, que no sea un producto que se haya sustituido la importación, entra en esa cadena de deterioro porque se deja de consumir, se retrae lo que se dice el consumo, y cuando se retrae el consumo es una cadena de nunca acabar. Así es. Me quedo ahí porque si no me van a decir que sos muy tendencioso. ¿Cómo? ¿Te puedo hacer una pregunta? Dale. Haz una. No, lo que está diciendo el Vesque, ¿no fue lo mismo que pasó estos últimos 4 años, de 2015 al 2019? Exactamente. Y yo creo que sí. Exactamente. O sea, la apertura total de la economía en ese sentido lo que hace es un deterioro primero de la industria,
Y con la industria se deterioran los ingresos de la familia, o sea, al no tener trabajo, y es todo un círculo vicioso que favorece obviamente al que tiene posibilidad de exportar, vive el comercio externo, o los sectores, por supuesto, económicos más concentrados. Esto empezó empieza acá con este gran periodo que es el neoliberalismo, que lo empezamos a analizar con el golpe de Estado, empieza con el deterioro de la industria. A nivel productivo lo que hay es, hasta ese momento, bueno, coexistía muy fuertemente la combinación productiva, esta cuestión agrícola-ganadera, y se va atendiendo como una cuestión de mercado externo, solamente a producir granos, que era lo que más fácil y más rápido se exportaba, como pasa ahora. La carne, o sea, la Argentina, si bien es exportadora de carne, gran parte de lo que se produce de carne, alrededor del 65 o 75%, dependiendo del momento histórico, se consume internamente. Entonces, al haber una disminución del consumo, hay un descenso en la producción de carne. Las unidades familiares, estas personas que familias productoras que habían accedido a la compra de estas tierras a través de créditos hipotecarios, como habíamos comentado, empiezan a alquilar sus tierras, porque por una cuestión de superficie, de tamaño, les resulta improductivo por ahí producir granos. Entonces se transforman en rentistas, significa que se van a vivir a los pueblos y alquilan su pequeña parcela de tierra. No son grandes terratenientes, sino que son pequeños rentistas, pero dejan de ser productores. Y los que se benefician de esas rentas, por ahí acá aparecen las grandes empresas agrícolas especializadas, que dice, esto estamos en el inicio, y después lo que van a hacer los que son ahora y conocemos como pools de siembra, ¿no? En este momento aparecen los contratistas de labores, y son aquellas personas que habían podido acceder a la compra, o acceden a la compra de maquinaria de gran porte, lo habíamos charlado en el socioeconómico. Estas maquinarias de gran porte exceden la capacidad de trabajo de su unidad productiva, algunos son productores, otros no, entonces empiezan a trabajar otras superficies. En ese trabajo algunas veces se paga con porcentaje de la producción, a veces el contratista directamente alquila tierras, y así se van generando otro tipo de interacción entre los distintos sujetos agrarios. Hay un deterioro en general de las economías regionales. Lo que habíamos hablado, bueno, acá está, en general la vitivinicultura, o sea, todo esto que estaba tan destinado al consumo interno, al haber un deterioro del consumo o una baja en el consumo interno, también se deteriora. Y a su vez, había gente de Neuquén, gente de Río Negro, me parece por acá. ¿Por qué es importante? Porque acá empiezan a aparecer grandes empresas, porque ya no se destina esta producción al consumo interno, sino que se destina a la exportación. Por ejemplo, las empresas frutícolas, hay grandes empresas que se dedican a la exportación de frutas que están instaladas en el Valle de Río Negro, otras en el noroeste argentino, en Tucumán, de la mano de la citricultura, que ya lo vamos a ver. Hay grupos nacionales y extranjeros que ya no, si bien estas actividades por ahí se siguen desarrollando, ya no con el destino interno, sino pensando en exportar. Bien, todo esto que empieza con los gobiernos militares, después con la democracia en 1983, se trata como de equilibrar un poco o redistribuir la riqueza, de acomodar un poco el Estado, no se logra, hay un fuerte endeudamiento que ya venía desde el gobierno militar, que incrementa la deuda como en 8 o 9 veces, ya no me acuerdo bien cuánto, pero es impresionante el endeudamiento externo, porque además del deterioro de la industria se da el endeudamiento externo. Era un país empobrecido, endeudado, terrible. Con la democracia y el gobierno de Alfonsín hubo algún momento un poco de recuperación económica, pero en líneas generales también hubo una gran crisis económica, una hiperinflación que hizo que el segundo gobierno democrático, a cargo del señor que está acá, don Carlos Saúl Menem, profundizara de la mano de su ¿Se pueden tocar algún miembro para sacar la mufa, Guille? Sí.
a través de su ministro de Economía, Domingo Cavallo, estas medidas neoliberales. Entonces, bueno, con estas dos personajes establecen una serie de políticas que tenían que ver con las privatizaciones, con la estabilización de la economía, la estabilización a través de la fijación del tipo de cambio, $1 peso, $1. Eso, bueno, vamos a ver qué consecuencias tiene, ¿no? Pero y lo que es el ajuste estructural tenía que ver con achicar el Estado a su mínima expresión. Que el Estado de lo único que se iba a encargar era de acomodar algunos intereses de exportación e importación, se reduce a su mínima expresión. Entonces, hay una reducción de las dependencias del Estado y del personal del Estado en general. Hay una restricción de inversiones en el sector público, restricción, chicos, muy fuerte. Privatización de empresas, o sea, todas las empresas que ustedes ahora de servicios que son privadas no lo eran, gas, luz, teléfono, todo lo que a ustedes se les ocurra, el transporte público. Y bueno, obviamente si ya estaba abierta la economía, ahora se abre aún más, y la fijación del tipo de cambio que lo había nombrado hoy. Estas medidas, a nivel sector agropecuario, lo que ocurre es que, bueno, esas juntas reguladoras, que ya esas ni siquiera Perón las había creado, se crearon antes, 1933, 1930, y en esa década desaparece la Junta Nacional de Grano, la Junta Nacional de Carne, todas las juntas desaparecen, eliminan los precios máximos, mínimos, sostén, de cupos, o sea, el productor queda en manos de lo que el Estado determine el precio, el mercado internacional. Entonces si Chicago dice que la soja está tanto, listo, es lo que se paga, no hay ningún tipo de regulación por parte del Estado nacional. Se elimina la regulación a la industria láctea, entonces con eso el precio también de los lácteos lo fijan las dos grandes empresas de nuestro país, desde esa época. Se desregula el transporte, nadie fija ni regula nada, entonces uno paga el precio del colectivo que quiera la empresa que uno pague. Se privatizan puertos, elevadores portuarios, ramales ferroviarios, rutas y empresas de energía. O sea, el peaje, como ustedes lo ven, todos conocen un peaje en una ruta, ¿pagan alguna vez? Antes no se pagaba. Esos, bueno, si había, no sé si habría alguno, pero era muy, muy esporádico. Las empresas de energía lo mismo. Se elimina el IFONA, el Instituto Forestal Nacional se elimina, y se da, después voy a tomar el tema de los organismos genéticamente modificados, se da un fuerte achique en la estructura del INTA. El INTA yo no tengo el número ahora, pero hay una reducción casi del 70% de las agencias de extensión, se reducen a oficinitas adentro de una municipalidad, lo que antes era un lugar de referencia para los productores. Hay fuertes restricciones presupuestarias en las universidades, en el CONICET, o sea, es terrible lo que pasó contarlo no parece tan grave como lo que realmente fue. Y bueno, de la mano de esta apertura total, a nivel mundial, se crean los organismos genéticamente modificados. Acá tenemos la famosa soja RR, que es la primera que se incluye en nuestro país. Se habilita la incorporación y se difunde de la mano de este modelo, a grosso modo y a nivel generalizado, el cultivo de soja. ¿Cómo impactan estas medidas de esta década? Se puede analizar, si analizamos dos censos nacionales agropecuarios, que uno es el del 88 y otro es el del 2002. En general, lo que ocurre es un incremento del producto agropecuario, o sea, lo que produce el sector agropecuario se incrementa en un 12%. Hay un aumento de la venta de maquinarias extranjeras, todas, porque desaparece la industria o queda muy reducida la industria de la maquinaria nacional. Crecen las exportaciones agropecuarias un 80%, o sea, crece muchísimo. Aparecen nuevos actores extranjeros, los pools de siembra, los fondos de inversión, esos que ahora por ahí son como muy, muy conocidos ahora, surgen en esta época y aparecen. Hay un incremento en el uso de fertilizantes, también muchos de origen extranjero, o sea, importar para un argentino era algo muy barato, piensen, $1 peso, $1, entonces era como muy barato importar.
y se importaba mucho. En este marco se da una disminución de casi, bueno, el 24,5% de las explotaciones agropecuarias. O sea, un cuarto de los productores agropecuarios dejan de ser productores agropecuarios. Eso es muy grave. Y bueno, y de la mano de esto se incrementa la superficie promedio de explotación. O sea, muchos productores venden sus producciones, sus unidades productivas. Algunos no las venden, las alquilan, y otros las venden. Entonces, en el promedio a nivel nacional, la unidad superficie promedio pasa de ser de 421 hectáreas, esto es promedio nacional, a 538 hectáreas. Eso es un incremento de un 30%. Entonces, si son menos los que producen en más superficie, estamos hablando de una concentración de la producción. Esa dispersión de la producción que veíamos que se ha dado en periodos anteriores, ahora ocurre el proceso contrario, se concentra. ¿Me siguen? Están todos callados. Terminamos con la década del 90. La década perdida. Sí, en todos los sentidos. Luego de la década del 90, bueno, larga década del 90, porque en realidad concluye todo esto no con, bueno, el otro gobierno que hubo, el gobierno de la Rúa, que duró poco, de la Alianza, pero no, tuvo la intención de continuar con el mismo modelo neoliberal, profundizando algunas cosas. De hecho tuvo el mismo ministro de Economía, que fue Domingo Cavallo, bueno, pero con una gran crisis, un alto grado a nivel de desocupación, de pobreza de nuestro país, y que termina en una crisis social, económica muy grande, que explotó en 2001, en diciembre del 2001, hizo que, bueno, ahí entre fines de diciembre del 2001 y enero tuviéramos como 5 presidentes, no sé si se acuerdan, ustedes ya habían nacido para esta época, o algunos estarían naciendo. Y bueno, hay todo un periodo, desde 2002 a 2003, de reestructuración de algunas cuestiones, de rearmar el país que había quedado en crisis y desarticulado. Hay una devaluación de la moneda, hay una primera devaluación, el peso pasa el dólar pasa de 1 peso a 4, después, bueno, así va como primero a 2, después a 4, va como incrementándose. Eso, bueno, genera conflicto, pero también genera como que algo, o sea, al ser más caro, digamos, el 1 a 1 permitía que uno importara absolutamente todo. Te daba lo mismo comprar un queso que sea uruguayo u holandés que comprar un queso argentino, para que ustedes se den una idea. Ibas al supermercado y tenías esa variedad para comprar. Pero bueno, eso no protege, claramente no protege a la industria ni a la producción interna. Y también ya empezaron a producir, a proteger la producción interna. En este marco, después de la devaluación, hay un gobierno con un perfil interventor, con un rol del Estado más protagónico. Por supuesto que no es el rol del Estado ni del 30, ni del 40, estamos hablando del 2003, pero hay un Estado que está presente, que fija pautas, que fija normas de producción, que interviene en el productivo, no con el IAPI de Perón, pero sí hay una intervención. No se vuelven a crear las juntas reguladoras, pero hay una presencia del Estado que a través de impuestos, a través de distintas regulaciones, de restricción a las exportaciones, establece algunas condiciones más certeras para los productores. También hay toda una estrategia de agregado de valor a la producción primaria, hay una industrialización, de alguna manera no es la misma industrialización de Perón, pero hay una industrialización, y hay un reconocimiento de un campo heterogéneo. Hasta ese momento, hasta los 90, el campo era todo lo mismo, todo el campo era la sociedad rural argentina, que se juntaba en Palermo en determinado momento del año, que nunca sé cuándo es, creo que es alrededor del invierno, y eso era como la visión del campo. Después de un gran conflicto político que hubo en nuestro país en el 2008, se visualiza que el campo no es todo lo mismo, el campo es heterogéneo, que existe otro tipo de productores, que no necesariamente son los productores que destinan su producción totalmente al mercado externo, sino que son los productores de alimentos, y que tienen otras características, y que es la agricultura familiar. Y ahí, así es que
a partir del 2003 se empieza a visualizar, a visibilizar a la agricultura familiar con un rol importante en la provisión de alimentos para el país, y se la valoriza, se le da un lugar en la toma de decisiones en el sector público, y hasta se crea la ley. Y yo no sé qué estoy hablando acá. Sí, ahí Guille, nada más para agregar un poquito, que eso también, en este caso fue algo afortunado, Bruno, hubo una coincidencia también a nivel de los principales países latinoamericanos, principalmente del Mercosur, en el cual en todos los países se armó lo que es la REDAF, que es la ronda especializada en agricultura familiar, y en todos los países se lograron desarrollar propuestas, reconocimientos, visibilización del sector de la agricultura familiar en toda Latinoamérica. Y bueno, en este momento, después de mucho tiempo, Argentina vuelve a ser sede de la REAF. Así que nada, fue también algo más afuera de la frontera de Argentina, en el que se vio también con una coincidencia también de alguna manera política e ideológica que hubo a nivel latinoamericano a partir de en esas fechas, de que también se puede haber... Invitame y vamos. ¿Vos vas? A mí cuando me inviten te aviso. Dale. Bueno, ves que te habías terminado, ahí veo que apagaste el micrófono, así que sigo. Bien. Eso que, bueno, por ahí ustedes que han nacido ya con la agricultura familiar y con el otro campo, esa visualización, es importante, porque esa hegemonía, si se quiere, del sector productor concentrador, y esa visibilización del campo como el estanciero, oligarca, fue muy difícil de sacar, y que el ciudadano urbano pudiera identificar esa diferencia y pudiera darle la importancia que tiene la producción de alimentos y el rol de la agricultura familiar. En general, a nivel sector productivo primario, durante este periodo, bueno, lo que vemos es, en general, a nivel economía del país, hay una recuperación del sector industrial. Se consolida el sector agropecuario exportador, porque por supuesto que la devaluación, como cuando hay una devaluación de la moneda, no es conveniente importar, es muy conveniente. ¿Qué es muy conveniente? ¿Alguien se anima? No puedo comprar porque el dólar está caro. ¿Qué cosa puedo hacer que me favorece mucho un contexto de devaluación? Exportar. Exportar, muy bien. Entonces, la devaluación aumenta la rentabilidad de los sectores que exportaban. Aumenta mucho. Asociado a que toda la crisis que hubo en 2001 y 2002, sus deudas las deudas que tenían en dólares se especificaron, o sea, debía $100, ahora debe 100 pesos, y el peso no vale $1, ¿sí? Y a su vez, en un contexto de precios internacionales altos, hubo, digamos, un posicionamiento y una recuperación del sector productor asociado a la exportación muy importante, sobre todo a principios, ahí en 2003, 2004, 2005, hasta el 2008 y un poquito más. Esto hizo esa especialización en cultivos que veíamos que se empezó a dar en 1976, se profundizara. Hay una problemática que nosotros la vamos a ver por ahí en la región pampeana, que es la agriculturización. Donde, bueno, digamos, a nivel superficie destinada a los cultivos, la gran mayoría, o sea, mucha superficie se destina a la producción agrícola, digamos, toda la producción ganadera, la producción forestal, en líneas generales, y asociado también, bueno, a la incorporación de la soja y a las facilidades y a la simplicidad de la producción, si se quiere, de soja asociada al paquete de la siembra directa, hace que se difundan mucho los cultivos, la producción agrícola, en detrimento de la ganadería, de la forestación y de otros tipos de actividades productivas. Esto de la mano de estos nuevos sujetos, que si bien aparecieron en la década del 90, siguieron vigentes y cada vez con más fuerza en este contexto que los favoreció de precios internacionales altos. Estos nuevos sujetos son los pools de siembra, los fondos de inversión que mencionábamos. Una tendencia a la monoproducción de soja, que eso es negativo desde el punto de vista ambiental, económico, social, por donde se lo mire.
Hay una fuerte relación de estos sectores concentrados con las empresas proveedoras de insumos, y también una fuerte relación con las empresas que se dedican a exportar. Entonces, ahí estamos hablando del sector más concentrado, ¿no? Hay un desplazamiento de la ganadería a zonas menos aptas o a la concentración de la ganadería en lo que se conoce como feedlot o lo que es la ganadería intensiva o el engorde a corral. Todos saben, ¿no?, de qué estamos hablando. Me imagino que sí. Sí, sí, sí. Bien. Y una alta dependencia, este monocultivo, a una alta dependencia de paquetes tecnológicos. Con el paquete tecnológico, lo charlamos y todos sabemos lo que es, porque lo vimos en su subsistema tecnológico, que si bien es de fácil incorporación, hay una gran dependencia, porque no puedo hacer soja si no tengo el glifosato, y no puedo hacer siembra directa si no tengo la maquinaria, y etcétera, etcétera. Entonces hay como una fuerte dependencia, con un impacto ambiental muy fuerte, la deforestación, lo que vemos de las fuertes inundaciones, estos ciclos de inundación de sequía, bueno, que vemos en grandes zonas de nuestro país, muy importante, y un impacto social también importante, porque este desplazamiento de producciones como la ganadería, que requiere más mano de obra, que tiene otra presencia de los distintos sujetos agrarios, son reemplazados por en el caso de que se da, un monocultivo o cultivos de tipo extensivo que se realizan con grandes maquinarias, que los responsables son sociedades anónimas que ni conocemos, etc. Ay, y terminamos muy bajón, así que levante alguien. Esta es la bibliografía, esto está todo en la guía, lo pueden ahí seguir consultando. Ahora me encantaría alguna reflexión de ustedes, voy a sacar esto. ¿Alguna pregunta les quedó? Excelente, Grille, excelente. Yo estoy como casi difónica. Todo.